El sudeste asiático es conocido por sus playas cristalinas y sus paisajes paradisíacos, como los de Filipinas, Tailandia e Indonesia. Sin embargo, hoy nuestro viaje nos lleva a un destino algo diferente, pero igualmente fascinante: Myanmar. En esta tierra de misterios y maravillas, hay curiosidades únicas que solo pueden descubrirse visitando el país. ¿Has oído hablar alguna vez de camiones alquilados para transportar fantasmas? ¿O de tribus de ancianas con telarañas tatuadas en la cara? ¿Y si eso no te intriga lo suficiente? ¿Te imaginas una piedra dorada sostenida por un mechón de pelo? Intrigante hasta decir basta, ¿verdad? Pues para saber más, quédate hasta el final, porque hoy vamos a explorar más a fondo este destino fascinante y sorprendente. Antes de adentrarnos en la historia del país, surge una pregunta: ¿Birmania o Myanmar? Sencillamente, ambos se refieren al mismo lugar, y puedes elegir el que prefieras. Al fin y al cabo, no hay necesidad de complicar las cosas, ¿verdad? Para entender la confusión, veamos el contexto. Birmania era el antiguo nombre que duró hasta la independencia del Reino Unido en 1948. Sin embargo, tras un golpe de Estado en 1962, el país bajo control militar cambió su nombre por el de Myanmar. A pesar de ello, algunas naciones siguen utilizando el término Birmania por razones políticas. Ahora que todos estamos de acuerdo, continuemos nuestro viaje y conozcamos la historia de esta nación. Hace unos 2000 años, el norte de Myanmar era el hogar del pueblo Piu, mientras que el sur estaba habitado por el pueblo Mon. En el siglo IX, los birmanos formaron un poderoso reino con capital en Pagan, en el centro del país. El siglo XVIII fue testigo de la unificación de Myanmar bajo el rey Alaungpaya, pero en el XIX el país se enfrentó a 3 guerras con los británicos, conocidas como las guerras anglo-birmanas. Como resultado, Gran Bretaña acabó conquistando la región en 1886, bautizándola como Birmania. La independencia del país llegó años después, en 1948. En 1962, Birmania quedó bajo dominio militar, que instauró un régimen dictatorial, restringiendo la libertad de su población y cambiando poco después el nombre del país, como explicamos al principio del vídeo. El comienzo del siglo XXI tampoco fue fácil. Estuvo marcado por los enfrentamientos entre militares y civiles, que ansiaban la democracia, alcanzada en 2011 tras el derrocamiento de los militares. Pero la democracia no duró mucho y el 1 de febrero de 2021 los militares volvieron a golpear. Descontentos con el resultado de las elecciones de 2020, los militares se negaron a aceptar la formación del gobierno. Sin embargo, alegaron que el proceso electoral había sido amañado. Así que, dirigidos por Min Aung Hlaing y sus generales, los militares rodearon con soldados los edificios del Parlamento de Myanmar. Las carreteras que rodean la capital fueron bloqueadas con tropas, camiones y vehículos blindados, mientras helicópteros vigilaban el espacio aéreo, cerrado a los vuelos internacionales y nacionales. Myanmar se encuentra actualmente inmerso en importantes desafíos, al ser considerado uno de los países más pobres del sudeste asiático, situación agravada por los sucesivos golpes de Estado, la corrupción militar y la violencia. La capital del país, Naypyidaw, es un intrigante ejemplo de cómo la ambición de un régimen puede manifestarse en un impresionante megaproyecto. Al mismo tiempo, sin embargo,
revela las disparidades y las controvertidas decisiones de un país marcado por décadas de conflicto interno y aislamiento internacional. Construida hace una década, la ciudad se considera a menudo una ciudad fantasma. Esta paradoja entre grandeza y aislamiento queda patente en su coste de construcción, de $4.000 millones, una suma importante, teniendo en cuenta la situación económica del país. Naypyidaw se estableció cuando el gobierno decidió trasladar la capital desde Yangon, sin ofrecer explicaciones claras. Oficialmente, la ciudad alberga algo más de 1 millón de habitantes, pero los informes sugieren que la cifra real es sustancialmente inferior. De hecho, la ciudad parece casi desierta, con extensas calles a menudo vacías, habitadas principalmente por jornaleros encargados de mantener la ciudad impecablemente limpia. Las calles de Naypyidaw son extraordinariamente anchas, algunas con hasta 20 carriles en cada dirección, y están curiosamente planificadas para servir de pistas de aterrizaje en caso de ataque. Mientras Myanmar se enfrenta a la pobreza y la desigualdad, los militares se gastan $4.000 millones en un proyecto prácticamente inútil. Pero ya que hablamos de la capital, aquí viene un dato cuanto menos curioso. ¿Y si te hablara de una ciudad fantasma donde los camiones transportan fantasmas? Parece increíble, pero ocurrió cuando se empezaba a construir la ciudad. Todo empezó cuando las autoridades decidieron trasladar un cementerio para hacer sitio a un proyecto urbanístico. La idea era construir un monasterio y un nuevo edificio para el tribunal de distrito. Sin embargo, este traslado no solo implicaba el desplazamiento de restos. Había un problema adicional: los fantasmas. El cementerio de Tacton se convirtió en escenario de controversia debido a las creencias locales. Según la tradición, las muertes violentas dejan residuos espirituales difíciles de liberar, incluso después de los funerales. Retirar los cadáveres y sus espíritus se ha convertido en una tarea delicada. Para hacer frente a esta situación única, el gobierno contrató a un gurú espiritual para supervisar el proceso. Se movilizaron 12 camiones para transportar a los fantasmas, haciendo un total de 108 viajes, un número auspicioso en la numerología budista. Tras 3 días de traslado, la situación no fue del todo bien. La noche siguiente, un ayudante del capitán que dirigía la operación Traslado de Fantasmas soñó con 3 espíritus que decían haberse quedado atrás. Al día siguiente, el capitán encontró otras 3 tumbas en medio del monte. Un fantasma más testarudo se negó a moverse y empezó a causar pequeñas calamidades, eligiendo el coche del ayudante como su nueva morada. Las excavadoras se averiaron. El gato de la urbanización murió misteriosamente y el ayudante se sintió empujado de la cama por manos fantasmales por la noche. Solo cuando el capitán volvió a llamar al gurú espiritual para que recitara las escrituras budistas, el molesto espíritu se calmó por fin. Ciertamente, para mucha gente, la idea de contratar camiones para transportar fantasmas puede sonar absurda, pero en el contexto de la religión budista, esta práctica tiene sentido. La religión budista está tan presente en el país que cuenta con un enorme número de templos, pagodas, estupas y monasterios budistas. Y aquí probablemente te estés preguntando: templos, estupas y pagodas, ¿cuál es la diferencia entre ellos? En resumen, los templos son lugares de culto y práctica religiosa. Suelen albergar estatuas, imágenes o altares dedicados a deidades o figuras religiosas. Las estupas son monumentos religiosos que contienen reliquias sagradas, como huesos de santos, reliquias de Buda u objetos sagrados. Sirven como centros de devoción
y meditación. Las pagodas, por su parte, también son estructuras religiosas, pero a menudo tienen funciones adicionales, como servir de campanarios, almacenar textos sagrados o actuar como lugares de retiro para los monjes. Y cuando se trata de este tipo de arquitectura, este país sobresale, con el templo de Shwedagon como auténtico icono, con más de 2500 años de historia. Este templo dorado en la cordillera de Singutara está adornado con más de 8 toneladas de oro, 4000 diamantes y 2000 rubíes, y se considera el lugar más sagrado para los birmanos. La ciudad de Bagan, con sus más de 3000 templos budistas, es otra de las joyas de Myanmar. Pero la verdadera perla es la piedra dorada de la pequeña pagoda de Kyaiktillo. Se cree que visitar la piedra 3 veces al año trae riqueza y paz, y miles de peregrinos acuden al templo desde toda Asia. Situada a 1100 metros sobre el nivel del mar, la piedra dorada ha desafiado a la gravedad durante más de 2000 años, por no mencionar el hecho de que ha resistido terremotos y ciclones, y nadie sabe cómo es posible. Pero la respuesta para los budistas es sencilla. En general, los budistas creen que esta piedra es sagrada porque contiene un mechón de pelo de Buda, y este mechón es lo que sostiene y equilibra la roca. Pero ya se sabe que no es oro todo lo que reluce. Pues bien, ese dicho encaja bien en este contexto, y por mucho que pueda parecer que se construyó con este metal noble y precioso, no es así. Al principio, cuando se construyó el templo, era solo una piedra ordinaria. La transformación al deslumbrante tono dorado se produjo con el paso de los años, gracias a las innumerables hojas de oro delicadamente colocadas por devotos peregrinos. Una de las curiosidades de Myanmar es la práctica de coger hojas de oro para colocarlas sobre las estatuas de Buda en los templos, y esto también se extiende a la piedra. Estos panes de oro, al contrario de lo que podría pensarse, no están compuestos en su totalidad de oro puro. De hecho, granos de oro cuidadosamente agrupados entre láminas de fibra de bambú se transforman meticulosamente en las hojas que cubren las estatuas de Buda en los santuarios de todo el país. Llama la atención que estas hojas sean increíblemente finas, mientras que la piel humana tiene aproximadamente 0,17 centímetros de grosor, y una hoja de papel 0,010 centímetros de media. Las hojas de oro, hechas a mano en algunos talleres, miden solo 0,0002 centímetros de grosor, lo que es unas 30 veces más fino que un cabello humano. La producción de estas hojas requiere un trabajo totalmente manual e impresionante. Se necesitan más de 20.000 golpes de martillo para conseguir el grosor deseado, lo que equivale a más de 5 horas de meticuloso trabajo. Un dato curioso es que el acto de pegar las hojas es solo cosa de hombres. Las mujeres pueden estar cerca, pero no pueden dejar las hojas, e incluso hay una línea que marca el límite entre ellas y lo sagrado. De hecho, se las considera inferiores en algunos aspectos debido a décadas de patriarcado institucionalizado, que defiende la creencia de que nacer mujer es la manifestación de un karma negativo y que las mujeres no pueden alcanzar la iluminación, por lo que no pueden tocar la imagen sagrada por miedo a que empañe su santidad. Pero lo curioso es que los hombres del lugar no las consideran inferiores ni débiles en lo que se refiere al trabajo. La mayoría de las carreteras las hacen a mano las mujeres. Unas parten las piedras en trozos pequeños, otras las transportan en cestas, otras las esparcen por el suelo y al final, una máquina esparce todas las piedras y se coloca asfalto encima.
también es interesante explorar las peculiaridades culturales de las mujeres de los distintos grupos étnicos de Myanmar. Por ejemplo, ¿sabías que las mujeres jirafa de Tailandia son en realidad refugiadas de Myanmar? Así es. Estas mujeres que tradicionalmente llevan collares de bronce como parte de su estándar de belleza. Huyeron de Myanmar y encontraron un lugar donde sobrevivir en Tailandia. Otro grupo étnico fascinante son las mujeres Chin, que viven en zonas remotas del estado de Chin. Estas mujeres llevan la cara tatuada con telarañas y otras figuras, una práctica que tiene su origen en leyendas locales. Cuenta la leyenda que un rey birmano que pasaba por la región quedó tan impresionado por la belleza de las mujeres de esta minoría étnica, que secuestró a una para convertirla en su esclava. Como consecuencia, las familias Chin empezaron a tatuar la cara de sus hijas para hacerlas feas y que nadie quisiera arrebatárselas. ¿Quieres otra curiosidad que a los occidentales nos puede sonar diferente? Aquí va. Las faldas son una prenda unisex. Aquí, todo el mundo lleva falda, mujeres u hombres. Las faldas se llaman longyi y las de las mujeres son ajustadas y coloridas. Las faldas de los hombres son de colores más oscuros, telas más gruesas y cuadros escoceses. Otra cosa que notarás en Myanmar es el maquillaje, algo diferente, que también es unisex. Lo lleva todo el mundo, hombres, mujeres, niños. Muchos lo utilizan como sinónimo de belleza, pero su finalidad principal es la protección solar y el repelente. Es una sustancia que se extrae del tallo del árbol Tanaka y se vende en todo el país. Pero si hay algo que sorprende en cuanto a tradición, es la creencia en los astros. Así que, si crees en los horóscopos, esta parte te encantará. Aunque parezca mentira, en Myanmar los monjes tienen su propia versión de la astrología y han creado un sistema astrológico basado en sus observaciones del cielo y del reino animal. Los elementos esenciales son 8 energías planetarias, 8 días de la semana, 8 puntos cardinales, 8 signos del horóscopo birmano. Pero, ¿qué se entiende por semana de 8 días? Para dar cabida al día extra, los antiguos monjes de Myanmar dividieron el miércoles por la mitad. El miércoles por la mañana, de 0001 a 12, y el miércoles por la tarde, de 12:01 a 00. Así que para saber cuál es tu signo, solo tienes que saber el día que naciste. Y para los nacidos en miércoles, también la hora. El signo es tan importante que antiguamente los matrimonios se concertaban y era muy importante que los signos de los novios fueran compatibles. Aunque hoy en día muchos jóvenes eligen a su pareja por amor, la creencia en la compatibilidad de signos sigue siendo tenida en cuenta por muchos. Pero ¿y tú? ¿Conocías o has oído hablar de este país? ¿Conocías todas estas curiosidades? Háznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más contenidos increíbles. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y hasta la próxima.